Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bien. ¿Ya después de una comidota entre semana? ¿No? ¿No comió nadie? ¿O sí? Ya me dejaron solo. Sí. Cosas. Bueno, deme tantito. Mientras vaya abriendo su Biblia en Lucas 19. Lucas capítulo 19. Sean todos bendecidos. Y gracias le damos a Dios primeramente por las oraciones que se hacen a los pastores. Y a veces es bueno que oren por los pastores, por ministros, por los grupos de alabanza, por los ministros de grupo de alabanza, que es una parte de ser una bendición, es una responsabilidad y un compromiso, ¿no? Imagínense ahora siendo ovejas del pastor de pastores, es una responsabilidad también. Amén, hermanos. Y bueno, hoy en esta tarde vamos a, como dijo el hermano, ¿no? Hablar la palabra de Dios. Y en esta tarde le he puesto por tema: date prisa, que hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Qué les parece? Date prisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10. Son 10 versículos que vamos a ver en esta tarde. Y les pido de su plena atención y vamos a hablar de un hombre llamado Zaqueo. ¿Cómo se llamaba? Zaqueo. Vamos a aprender mucho de Zaqueo, ¿sale? Y sé que han escuchado predicaciones con respecto a Zaqueo, y esta es una más en todas las prédicas que vamos a ver. Y Lucas capítulo 19 empieza hablando así la palabra de Dios, el siervo de Dios Lucas escribiendo. Síganme con su vista los que tienen Biblia, y los que no, va a estar apareciendo acá atrás. Y démonos prisa, porque hoy el Señor quiere posar en nuestro hogar. ¿Cuántos dicen amén? Pero quiero llevarlo más allá, acerca del hogar. Sabemos que nosotros somos morada ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Sale? O sea, no es solamente decir, que en mi casa está Jesús. No, es en mi vida debe de estar Jesús. Va más allá de ábrele la puerta de tu corazón. Suena muy romántico, ¿no? Es darle tu vida a Cristo completamente. Dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10. Habiendo entrado Jesús a Jericó, rayen Jesús en Jericó. Iba pasando por la ciudad. A lo mejor va a pasar por aquí por Memphis, o anda pasando por aquí por Memphis, no sé. ¿Quién se atrevería a venir a Memphis? Pues aquí estamos viviendo nosotros. Dios bendiga a mi hermana que viene desde Mississippi, ¿verdad? Hacen el esfuerzo de vencer y llegar acá. Y sucedió que un varón llamado, ¿cómo? Zaqueo. Dígalo fuerte, un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y todos digamos, y rico. ¿Cuántos ricos hay aquí? Que Dios nos ayude, porque si somos pobres, fíjense que hasta un rico, ¿no? Y bueno, me voy a esto. Y sucedió, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Dios no esconde nada acerca de estaturas, pues era pequeño de estatura, así que no nos agüitemos los que somos bajitos, ¿no? Porque llegó la salvación a su casa. Y corriendo delante subió un árbol sicomoró. ¿Para qué? Para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, subraya esa parte, mirando hacia arriba, le vio y le dijo por su nombre: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Qué lindo es esto, ¿no? Al ver esto, versículo 6, entonces él descendió a prisa, no con esa lentitud que ahora se denota en la generación, ¿no? No, de prisa, o sea, rápido, al instante. Le dijo Jesús esa parte, a prisa, y le recibió gozoso. Al ver esto todos murmuraban. Ahora ahí también subraye, todos murmuraban. Acuérdense que era rico y jefe de los publicanos. Al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Al ver esto, entonces Zaqueo puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿A quién? A los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Hoy en día, ¿quién hace eso? Nobody.
Versículo 9, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Padre, añade bendición a tu palabra como siempre, Señor. Henos aquí, Padre eterno, queremos escuchar tu dulce voz. Y si es necesario, Señor, estrujarnos y que nuestra fe, Señor, sea estrujada, Señor, henos aquí. Pero también que tu palabra traiga ese refrigerio, ese sosiego, Señor, a nuestros corazones y nuestras almas, Señor, de que tú eres Dios, de que tú eres fiel, de que tú eres soberano y tú haces las cosas como tú quieres. Padre, gracias por la salvación en Cristo Jesús, en esa cruz del Calvario por nuestras vidas. Permítenos tener los oídos, Señor, atentos a la voz de tu Espíritu Santo, Señor, a través, Señor, de este vaso para ti, Señor, de este siervo inútil, Señor. Nos ponemos en tus manos en esta tarde y el pueblo de Dios dice: amén. Date prisa, que hoy es necesario que pose yo en tu casa. Lucas 19:1, ustedes han leído muchas veces, lo leímos ahorita, por si es la primera vez que lo lees. Hay muchas cosas a subrayar con respecto a la vida o a estos 10 versículos. Y encontramos en el relato bíblico la conversión. Escuche bien, la conversión, no el convencimiento de alguien, que Jesús lo convenció, sino fue alguien convertido. Entre dos personajes, Jesús y Zaqueo. Se menciona de Zaqueo, se menciona de Jesús, se menciona de una ciudad. ¿Qué ciudad era? Jericó. Pero también se menciona de muchos murmuraban. ¿Sale? Entonces, poner atención en los detalles que hay en esta historia del Nuevo Testamento. Ahí se nos cuenta cómo Zaqueo, el jefe de los recaudadores de impuestos, que por cierto, dentro de los 12 discípulos había uno que se llamaba Mateo. ¿Sale? Mateo era recaudador de impuestos, judío, y le decían publicanos. Y los judíos o los hebreos estaban molestos porque el impuesto, usted se queja hoy en día del impuesto que hay, de las taxas, ¿no? ¿A quién le encanta pagar taxas? Digan todos amén, porque está en video, hermano. No, pues tenemos que pagar, a nadie le gustaría que nos descontaran nada, ¿no? Pero bueno, este hombre era recaudador de impuestos, pero no solamente recaudador, era jefe. No solamente jefe, era rico. Pero tuvo un encuentro, o se encontró con Jesús. Conocer a Jesús para Zaqueo transformó su vida. Y en ese momento Zaqueo decidió modificar su forma de vivir. Porque cuando alguien se encuentra con Jesús, nuestra vida nunca más vuelve a ser igual. ¿Cuántos dicen así es? Es lo que ha pasado con nosotros. Atendemos al llamado de un Dios supremo, soberano, fiel y justo. Y nuestra vida no puede ser igual. Un pie en el mundo, un pie con Jesús. Un pie en el mundo, un pie con Jesús. Dios nos dice en Apocalipsis que el que tal vive, Dios lo vomitará un día de su boca. No hay tibios. O estamos fríos o estamos calientes. Decidió corregir Zaqueo lo que había hecho mal ante Dios y ante los demás. Hoy vamos a ver cómo la gracia soberana de Dios transforma la vida del pecador más improbable. De aquel que tú y yo a veces decimos, tú ya no tienes remedio. ¿Han dicho eso a alguien? No, tú ya no tienes remedio. Bueno, parecía que Zaqueo no tenía. En la escena de hoy nos encontramos, fíjense esto, al final ya, capítulo 19, al final de su ministerio, y Jesús les acababa de decir a los suyos cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Y hoy vamos a ver precisamente un rico y jefe de publicanos que fue perdonado porque la salvación llegó a su casa. Amén. Lo que para muchos puede ser difícil, para Dios nada es imposible. Jesús se acababa de enfrentar. Si ustedes van, me gustaría que tuvieran su Biblia ahí, denle una vuelta al capítulo 18. Jesús, iba a decir mesmamente, pero es mismamente, Jesús se enfrentó a un joven adinerado que estaba vacío por dentro a pesar de ser rico. Y la pregunta que tiene que hacer, y él le pregunta qué tiene que hacer para ser salvo. Si usted lo ve en el capítulo 18, un joven muy rico. Y ven cómo entre Zaqueo
habla acerca de que su riqueza la iba a dar ¿a quién? A los pobres. Y se acuerdan que Jesús le dijo a este joven rico, da todo lo que tienes ¿a quién? A los pobres. Qué tremendo, ¿no? Jesús no pidiéndole a él para él, sino que lo diera a los pobres. Y dice que este joven rico, joven por cierto, no se había casado. La Biblia habla acerca de que era joven, pero no tenía familia todavía, sino que era joven, adinerado. Y bueno, de una u otra manera Jesús lo confronta con algo. Sabe que muchas de las cosas que a muchos de nosotros se nos hace fácil, a lo mejor servir al Señor en ciertas áreas, pero siempre hay algo que el Señor nos está recalcando, nos está diciendo, dame eso, y tú dices, no, este es mi cachito, esto es mío. Y más de todas las cosas es el orgullo y el ego. Amén. El orgullo y el ego es con lo que Dios siempre, el orgullo y el ego es algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque lo que derrumbó a Lucifer fue querer ser igual a Dios. Orgullo y ego. Cuando no podemos arreglar nuestras diferencias con una persona, con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, y decimos, no, es que así es y punto. Se tenía que decir y se dijo, y esto aquí solamente mis chicharrones truenan, hay ego. Por muy que sepamos la palabra, porque la palabra nos enseña que tenemos que aprender de Él, que es manso y humilde de corazón, y hace la voluntad del Padre. Jesús no antepuso su divinidad, su deidad, sino Él dijo en el Getsemaní, Padre, hágase tu voluntad, no la mía. ¿Sí ve? ¿Dónde queda ego? En ningún lado. El que cree que está vivo, ese joven, que está bien, que está en una buena relación con Dios, y Jesús lo lleva a la ley para darle su diagnóstico, se cree que le ha cumplido toda. Acuérdense que ese joven puso todo, la ley. He cumplido con la ley. Pero si saben que la ley no te salva, sino es la gracia soberana de Dios y la fe puesta en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. La ley nos salva. La ley te hace ver lo pecador que somos, ciertamente, pero la ley es buena porque nos hace ver. Este joven rico se diagnosticó y dijo, no, yo hago todo, he cumplido. Se cree que ha cumplido toda y es merecedor de la salvación. Y Jesús le dice, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Ven y sígueme. Y la Biblia dice que se fue gozoso este hombre. No, ¿verdad? Se fue triste. Ni siquiera se fue enojado. Hay muchos hoy en día en los cristianos que se van enojados y pataleando y maldiciendo a la iglesia. Y maldiciendo a todo lo que tenga que ver con Dios. ¿Por qué? Porque no quieren. Este joven se fue triste, cabizbajo. Entonces él, oyendo eso, se puso muy triste porque era muy rico. Mira, hermano, nosotros no siendo ricos, a veces Dios nos pide cosas y estamos más pesados que el rico. ¿No? Lo sencillo, a veces lo básico. Él mismo, este joven, le dio la espalda a Jesús, se fue muerto, vacío, sin fe, sin esperanza alguna, sin perdón de Dios, sin justificación, pero rico, lleno de dinero, pensando que el dinero le iba a traer felicidad. En Lucas 18, ahí está. Pero antes de eso, Jesús, también antes de entrar al 19, Jesús bendijo a los niños. A los niños, que es el que no recibe el reino de los cielos como uno de ellos, no entrará en él. Y quiero que note esto, porque ¿quién de nosotros hoy en día anda trepándose a un árbol? Eso lo hacen los niños, ¿sí o no? Bueno, Zaqueo se trepó un árbol porque era chiquitito de estatura. Tomó una actitud de niño, es decir, no me importa, yo quiero ver a Jesús. Si para el protagonista de la historia de hoy, que fue Zaqueo, fue una visita y una búsqueda llena de obstáculos. Tuvo obstáculos, Zaqueo, dificultades, inconvenientes. Es que yo no soy preparado, es que esto, y siempre hay peros para Dios, ¿sí o no, hermanos? Siempre tenemos peros, es que vivo lejos, o es que a veces, mira, hermano, hemos conocido personas que se mueven casi a ser vecinos de donde está la iglesia y son los que llegan tarde. Y llega más temprano el que vive como a 2 horas.
¿Conocen gente así? ¿No? Yo sí. Es tremendo, es tremendo. Para este protagonista tenía inconvenientes. Para nosotros, en nuestra condición humana, es absolutamente imposible una búsqueda total de que nosotros digamos, yo busqué a Dios. Eso lo vamos a ver más adelante. O no ser que primeramente Él, o sea, Dios, nos busque a nosotros, nos llame y nos capacite para ir a Él. No es que ustedes o nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó primero. Amén. ¿Estamos? En esa realidad de la condición del hombre caído y depravado. Mire, en esta parte déjeme decirte esto, hay una realidad, hay una verdad. Usted y yo somos la criatura caída y depravada. No, te reprendo, Satanás, casi alguno. No, yo soy el ungido, el hijo del rey. Espérame tantito, somos seres humanos caídos y depravados. En cada momento, en tu mente, en tu corazón, por eso la palabra nos dice, engañoso es el corazón, perverso. ¿Quién lo conocerá? Siempre en nuestra mente, en nuestra vida, va a haber un momento para caer en pecado, pensar mal o hablar mal de alguien. Dígame si no es cierto. O aviente la piedra. Porque todos, hermano, ciertamente vemos la necesidad de un Dios santo y justo, fiel y verdadero, que nos santifica a través de la lectura de su palabra y su Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Nosotros que somos incapaces y que estamos muertos espiritualmente, dicho de otra manera, el hombre no puede ir a Dios, el hombre siempre rehuye de Dios. Por eso nos cuesta tanto, voy a decir esto, congregarnos, buscar a Dios juntos en armonía, habitar los hermanos juntos en armonía, porque es como Dios también envía bendición y vida eterna. Hoy el pretexto es, ¿para qué ir a la iglesia? ¿Es pecado no ir a la iglesia? No, no es pecado. El problema es cuando dice Pablo, acá dice, no se dejen de congregar como muchos tienen por costumbre. Ahí es donde ya se nos va la situación. ¿Por qué? Porque como hombres, como humanidad, somos una humanidad caída y depravada. El hombre no puede ir a Dios. Es más, el hombre no quiere venir a la luz porque ama más las tinieblas. Ama más la mentira, ama más el pecado, ama más la fornicación, ama más la música del mundo que lo que glorifica a Dios. Un día que Dios me permita, hablando con mi esposa, dar un tipo de predicación acerca de que, ¿por qué es de malo escuchar la música del mundo? Bueno, cuando ustedes vean la música del mundo, hago un pequeño paréntesis con respecto a esto, hay una historia de que Saúl, venía un espíritu que lo atormentaba, ¿no? Y David tocaba el arpa. ¿Sí van conmigo? O sea, el poder que tiene la música, hermanos, que es algo espiritual y que eso nació desde un principio cuando Lucifer fue creado a través de los sonidos, de todo eso, y es lo único, un pastor dijo, es lo único que Lucifer quiere distorsionar o ha distorsionado. Y pues bueno, por el hombre, por ser depravado, siempre le gusta irse por la tangente más fácil, ¿no? De que no importa, el hombre no puede ir a Dios, es más, no quiere y detesta ir a Dios porque no quiere que las tinieblas sea expuesta a la luz de la palabra, con excepción de que Dios mismo es quien venga al hombre antes y le dé vida. Por eso mandó a Cristo Jesús por nosotros. ¿No le das gracias a Dios? Es por eso, pero esto no es de a fuerzas, esto es de voluntad y de entregarnos completamente a Él. Es todo. Aquellos que te dicen, ven, párate, alza la mano, haz una oración, ya hiciste una oración, ya eres salvo. ¿Cómo sé? Eso es obra del Espíritu Santo nada más. Eso es obra del Dios supremo. Dios es el que salva, no el hombre. Nosotros no podemos ofrecer salvación. Y eso es precisamente lo que vemos en esta escena de Zaqueo. Y a Jesús buscando a un pecador rico, por cierto. Y vaya que era rico. El capítulo 19 de Lucas, vamos a este testimonio o esta conversión de Zaqueo. A veces el recorrido para venir hasta nuestro Señor Salvador, a nuestro Salvador, y recibir por su gracia la salvación, no es un camino llano, fácil. Aunque Dios quiere que vengamos a Él sin tanto problema. Muchos de nosotros venimos porque teníamos adicciones. Muchos de nosotros porque han pasado un accidente. Muchos de nosotros han llegado a los pies de Cristo porque casi su vida estaba al borde de la muerte. ¿No?
Aquellos que dicen, yo vine aquí porque mi esposa o mi novio. No pongas tu fe en tu novio, en tu esposa. Pon tu fe en Cristo, hermano. Porque yo, como esposo, tu esposa, tu hermano, tu tío, tu padre, quien te trajo, fue un canal, pero es la honra y la gloria es para Cristo. Porque ese tío, ese esposo, esa esposa te puede fallar, pero Cristo no falla. Amén. Tengamos bien nuestro fundamento que vimos la semana pasada. Nuestro fundamento en la roca firme que es Cristo Jesús. A veces nuestro recorrido no va a ser llano, un camino fácil, desprovisto de problemas. La familia no te va a aplaudir, hermano, porque quieras dejar lo del mundo. No podemos seguir, nuestra vida no puede ser igual. Va a haber problemas, obstáculos debido a nuestro orgullo, a nuestras decisiones, a nuestra incapacidad. Es que nosotros luchamos continuamente por resistirle a Dios, ya hasta como cristianos, ¿o no? Nuestras decisiones, a veces luchamos entregarle esa decisión a Dios, si es bíblico o no es bíblico. Pero en la Biblia hay situaciones límites, hermano, límites que yo creo que muchos de ustedes han leído, pero que fueron resultados gloriosos. Déjenme darle ejemplos. En Marcos capítulo 2, ahí en la casa de Capernaum, cuando dicen al tuyo, a ver, déjame ver tu fe. Bueno, déjame decirte, resumiendo la historia, en un lado, en ese lugar de Capernaum, en la casa donde Jesús moraba o donde Jesús habitaba, había 4 amigos llenos de fe, quienes tras romper el techo y colar en una camilla a un paralítico. Es límite, hermano. Es un caso límite. Era de que ahí está Jesús y hay que llevarlo. Y hay que ir. Y 4 amigos. Por eso la importancia de que tú hables de la palabra de Dios a tus amigos. Y no te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios. Estos hombres no se avergonzaron de llevar a su amigo en una camilla, romper el techo donde estaba Jesús, porque ese lugar estaba abarrotado, hermano. Jesús se hizo famoso por milagros, pero también por la forma que hablaba con denuedo la palabra de Dios, porque Él era la palabra encarnada. Cristo Jesús, el verbo se hizo carne. No era un espíritu ahí nada más, o vino y en el momento, hablando de modo de que era Dios mismo, pero era ya en modo hijo. No, hermanos. Jesús es una persona, Dios Padre es una persona, el Espíritu Santo es una persona, 3 en 1. No es una modalidad de que ahora se puso en modo hijo el Dios eterno, supremo, y después ahorita está en modo Espíritu Santo. No. Es el mismo Padre, el mismo Hijo, que tienen su propia identidad, su propia personalidad. Vemos a estos 4 amigos llenos de fe, quienes tras romper un techo, colar una camilla por ese techo, hagan descender a un pecador paralítico con cuerdas para que reciba sanidad física y sobre todo una sanidad espiritual. ¿Cuántos saben que Dios sigue haciendo milagros? Pero el mayor milagro, hermano, es que esté tu nombre escrito en el libro de la vida. Amén. Y eso solamente es por la sangre teñida de Jesús en la cruz del Calvario. Que mi nombre esté con esa sangre carmesí. Levanta tu mano ahí en este lugar y dile: gracias por tu sangre, Jesús. Gracias por tu sangre que lavó mi vida, lavó mis pecados, y tu palabra me enseña que han sido borrados. Amén. Otra ocasión, Lucas capítulo 23. Fíjense que este hombre, estos 4 amigos, este paralítico fue sanado, ¿sale? ¿Me sigue? Pero en Lucas capítulo 23, nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, dice ahí en la cruz del Calvario. Pero este hombre no ha hecho nada malo. ¿Quién está hablando ahí? Aquel que estaba condenado junto a Jesús en la cruz. Y están discutiendo el de las tinieblas y uno que le estaba resplandeciendo la luz. Versículo 41 y 43 de Lucas 23. Y luego dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero Jesús le respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermano, este es un caso límite. ¿Saben por qué? Porque era en su lecho de muerte. Miren, ¿se acuerdan cuando Jesús le decían a Jesús: mira, tú que estás ahí y sanaste y todo, sálvate a ti mismo? ¿Creen que Jesús lo podía hacer? Jesús mismo dijo: yo puedo hacer que una legión de ángeles vengan y me sirvan. Jesús lo tenía, pero se tenía que cumplir lo que la palabra tenía que cumplirse. Ahora, esa es la parte de Jesús, pero en la parte de este
delincuente, junto a Jesús, declarando estas palabras: acuérdate de mí cuando vengas en tu paraíso, en tu reino, perdón. Jesús responde: te aseguro que hoy está. Ese es un caso límite. Esas son las partes cuando decimos: en su lecho de muerte verdaderamente entregó su vida. Sí, que mira, hermano, es un gozo, pero qué lástima que su vida que vivió, sus 80, 30, 40, 50, pues la vivió disfrutando el alcohol, mujeres, drogas, para arriba y para abajo, tocando en bandas y haciéndose famoso, reconocido. Pero aún ahí vemos un caso límite de la gracia de Dios. Amén. Un caso límite de la gracia de Dios. Otras veces, a puntos escasos de morir, de la forma más horrible, este hombre pudo obtener su milagro. Jesús lo pudo haber hecho invisible y pudo haberlo desaparecido, pero no, este hombre, ¿sabe qué? Este hombre estaba cumpliendo su condena, porque sus decisiones, porque su vida lo llevó hasta ese punto. ¿Va conmigo? De una manera horrible, agonizante, de todos, la crucifixión, estaba este hombre, pero tienes al Salvador, o tenía al Salvador de su lado en la cruz del Calvario. En este hecho límite, puede ver que aún en el lecho de muerte, Jesucristo se ha glorificado en todo. ¿Qué me dicen del carcelero de Filipos? Que pensaba que sus presos habían escapado de la celda, pero este dilema fue tan difícil y duro que pensó en quitarse ¿qué? La vida. Porque si no se la quitaba a él, Roma se la iba a quitar. Y a veces tú dices: pues ¿qué prefiero? Pues yo prefiero que mejor sea Dios el que me quite la vida, el Creador, ¿no? Sé que hay muchos pensamientos ahorita de que no, pero mira que simplemente vemos de que aquí intervino Pablo. A lo mejor tú puedes ser un Pablo y Silas para muchos amigos tuyos en el trabajo. El problema es que estamos tan embebidos en nuestra esferita, no navideña, sino que estamos embebidos en tanto nuestros problemas. Yo me cuido a mí mismo, yo me amo a mí mismo y todo, y no ves el problema que las demás personas están pasando, como el carcelero de Filipo, ya que el castigo por el hecho de que se escaparan presos a su cargo era la propia ejecución de este carcelero. En todos estos testimonios, son algunos, usted puede ver más, hermano, puede ver más ahí en la Biblia. ¿Qué me dice de Pablo? ¿Quién lo buscó? Jesús. Sus conversiones bíblicas abundan con problemas, estorbos, tropiezos, situaciones límites que, lejos de separarnos de Dios, lo que hace es precisamente lo opuesto. Cuando tú piensas: no, ya Dios no me quiere, ya me abandonó, es cuando Dios está más cerca, solo que tú necesitas abrir tus ojos. Necesitas atender al llamado de Dios que Dios quiere para tu vida. Al ser Dios mismo quien nos atrae a sí mismo con cuerdas de amor, e ir nosotros superando esos obstáculos y dando pasos firmes de fe y dependencia en Él. Zaqueo, ese buscador que usted ve ahí en los primeros versículos, que él fue el que corrió, que oyó que Jesús venía, de buscador se volvió en el hombre buscado. No el más buscado, pero sí el buscado, y el cual Jesús lo encontró. Si ustedes piensan que Zaqueo fue el que empezó todo el asunto, pero Jesús, ya viendo que el día y la hora se acercaba, parte a Jerusalén. Y había a lo mejor más lugares por la cual Jesús tenía que pasar, pero a Jesús se le plació, esa es la soberanía de Dios, de Jesús, su voluntad, de que tenía que pasar por Jericó. Amén. La búsqueda no es igual sinónimo de curiosidad. Ay, por curiosidad vengo a la iglesia. No, dentro hay algo. La búsqueda siempre es Dios el que tiene la iniciativa, no nosotros en absoluto. ¿Sí me puedo entender? No, es que yo encontré a Dios. No, Él vino a buscar lo que se había perdido y te encontró a ti y me encontró a mí. ¿Cuánto le das gracias a Dios? Dele una ofrenda de palmas al Señor. Porque la historia dice así. Ahora sí, vamos a Lucas 19. Ve ahí en su Biblia. Voy a leer del 1 al 4. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Es que me encanta la Biblia porque no esconde nada, hermano. Aunque nosotros digamos: yo no tengo dinero, soy pobre. Está el dinero ahí, hermano, ahí está.
Cuando verdaderamente, y lo digo por experiencia junto con mi esposa, no tengas ni un dólar, ni en el banco, ni abajo del colchón, ni en tu caja fuerte, vas a saber lo que es decir, no tengo nada. Pero mientras tengas un dólar, eres rico. ¿Qué es mejor, tener algo que tener nada? ¿Qué piensas tú? Tener algo, ¿no? Cuando decimos no tenemos nada, y aún así me atrevo a decir que con todo esto tengo a mi Señor, y Él nunca nos abandona. Somos más que ricos en Cristo Jesús. Amén. En Lucas dice, varón iba pasando por la ciudad, era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Número 1, obstáculos. ¿Qué había? Multitud. Yo no sé cuántos de ustedes, hoy en día hay mucho influencer, mucho youtuber y todo, que aquí anduvo un influencer en la ciudad de Memphis, muy conocido. Hermano, yo me impacté cuando mis hijos me dijeron, mira, estuvo aquí y todo, y dije, qué tremendo. Y mi hija y mi hijo conocieron a uno de ellos que lo correteaba, hermanos, en su camioneta. Digo, mira, antes no se queda estampado en un árbol y todo, pero es increíble cómo ora. Digo, en la multitud, en aquellos tiempos no había carros, y no, imagínense, ¿no? Se los llevaban a la gente. Pero aquí, pues bueno, con la multitud, y aparte de la multitud, chaparrito, chiquito. No, pues qué esperanza, ¿no? Imagínense la autoestima de Zaqueo. ¿Se pueden imaginar? Porque ahora por autoestima, pues ¿qué no tanto hace la gente? No, es que para que tu autoestima crezca y vamos a hablarles una palabra de autoestima. Y dice uno, no, necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos a Cristo, que es la palabra. Y dice así, pues era pequeño de estatura y corriendo delante, o sea que pequeño, multitud, y aparte corriendo, subió a un árbol, como niño, como cualquier niño, como cualquier persona que yo no sé ustedes ahorita en Navidad cómo se acuerdan de sus hijos que se emocionaban y todo, y hacían todo, circo, maroma y teatro, así es lo que hacen, todo porque estaban felices o algo querían, ¿no? Se sube a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Jesús se dirige ya en estos capítulos o en estos últimos versículos a la cruz, a la capital que es Jerusalén. Pero antes que nada va a ser una escala, una pausa, un paréntesis a un pueblo llamado Jericó. Diga conmigo, Jericó. ¿Ok? Hoy diríamos que era una visita de un trending topic hoy en día. Como hoy en día, ¿no? Llegan predicadores famosos y todo, y no, la gente se desmaya. Y le llaman Espíritu Santo. No, digo, bueno, pues es por estar tanto tiempo ahí, ¿no? Pero es increíble lo que hoy en día grupos de alabanza o predicadores muy famosos que la gente hace líneas y todo. Y por cierto, pagan VIP. Correcto. Aquí Zaqueo tuvo un lugar VIP en un árbol y fue gratis. Así que esos cobros de VIP, bueno, me estoy metiendo en otra línea, ¿no? Pero bueno, la notoriedad que sigue a Jesús va creciendo en Zaqueo, en su corazón. Y es en ese contexto que sucede lo siguiente. Zaqueo, un odiado y repudiado publicano, de hecho era el jefe de ellos, se entera de tal honorable visita. Déjeme decirles, Zaqueo era publicano y era cobrador de impuestos. Y les dije al principio que Jesús, en sus discípulos había uno que se llamaba Mateo. Probablemente Zaqueo escuchó hablar de los publicanos, de que Mateo se nos fue. ¿Qué crees? Aquel que tenías allá, Zaqueo, se nos fue. ¿Cómo que se nos fue? Si era uno de los también más odiados. Sí, pero se fue a siguiendo otro hombre, otra compañía se fue. Se fue Mateo a seguir otra compañía. O sea, hablando Jesús, ¿no? Hablando de Jesús, que Jesús no es una compañía, sino es el Hijo de Dios. Y a lo mejor de una u otra manera, déjeme a lo mejor pensar en eso, porque pues entre los que se conocen, entre abogados se conocen, ¿no? Cuando usted va con un abogado, ahora entre ladrilleros se conocen, entre ruferos, sí sé qué compañía, entre plomeros se conocen. Entonces aquí entre publicanos, cobradores de impuestos se conocían probablemente. Y este hombre era recaudador rechazado. A lo mejor podemos decir que Zaqueo, Leví, bueno, Mateo más bien, Leví también se llamaba,
A lo mejor por ahí le comentó o se lo topó o alguien le dijo, ya a lo mejor Mateo ya te dejó, ya no está. Y también Mateo hizo un banquete en su casa para que Jesús entrase con sus compañeros en Mateo 9. También a lo mejor ha de haber oído Zaqueo de Lázaro. Yo no sé, muchas cosas pudo haber oído. Este llamado en cuanto a Zaqueo puede ser resistido o puede ser rechazado. Pero vamos a ver que un hombre, un joven, rico, lo rechazó. Pero vamos a ver la historia de otro hombre, rico, jefe, repudiado, rechazado. ¿Qué creen que hizo? Aceptó el llamado. Amén. Aceptó el llamado. Pero también puede llevar a la búsqueda de Dios a un interés. Nos puede llevar. Debemos dejar claro que si se trata de una curiosidad inicial para muchos, porque tampoco hay que excluir, porque tampoco hay que decir, no, ¿para qué le dan comida? Así solamente la gente. Jesús le multiplicó panes y peces. Todas esas personas que dicen, es que ¿para qué darles comida a la gente y todo? Bueno, es que también hay que ver que nuestra fe se dé a notar, ¿no? ¿O no? Entonces, ¿para qué le pides a Dios? Dame de comer, Señor. Cuando la palabra de Dios nos dice acerca de que Él es el pan de vida que descendió del cielo. Él suplió la necesidad. Él hizo muchos milagros. Que no es un milagro, que Dios haga un milagro en nuestra vida, que Dios haga muchas cosas en nuestra vida, hermano, eso no es ganar el cielo. Eso no es ganar la salvación. Ese simplemente es un favor de Dios para con sus hijos, pero también hace llover sobre buenos y malos. Debemos dejar claro eso. Pero es la persona de Jesús que transforma en la búsqueda que tú y yo pensamos tener, es que Él nos busca primero y eso se transforma en una búsqueda genuina con fe. Es obra de Dios que lo está trayendo a sí mismo, obrando en su corazón. Es preciso y muy importante explicar, hermanos, por qué Zaqueo, al contrario que este visitador que iba a visitarlo, no gozaba de popularidad ni del cariño del pueblo, porque lo odiaban. Y es que debe a que él era publicano, se debe a que él era publicano. A Jesús lo amaban. ¿Por qué lo amaban a Jesús? Bueno, un grupo, porque sacaba fuera demonios, porque multiplicó peces, porque también vieron a lo mejor el milagro de Lázaro. Pues, ¿quién no va a amar gente así o no? Muchos quieren a ese Jesús, pero no quieren al otro Jesús que nos confronta con nuestro pecado. No quieren al Jesús que te dice, acomódate, sé obediente, esfuérzate. No quieren a ese Jesús que te dice, vive una vida santa, pura, apártate del mundo. Señor, no te pido que los saques del mundo. No te pido eso, sino que ellos aprendan a confiar en mí, que aprendan a confiar que yo estoy en medio de ellos en este mundo perverso. Eran considerados estos hombres traidores para la nación y tan odiados, hablando de Zaqueo, y repudiados por todo su pueblo, que eran considerados como deshonestos, ladrones, sucios, perversos, inmorales e impuros. Y dije, Dios mío, ya párala la lista porque ahí me veo yo reflejado. Por eso le dije, el hombre es depravado. Eso somos o éramos muchos de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ladrones, sucios, perversos, inmorales e impuros, al igual que las prostitutas. Es que nosotros para hablar de esas mujeres o esos hombres que se venden y todo, hermanos, es que sin Cristo eso es lo que éramos, perdidos, inmorales, y se alejaban de todo contacto hacia hacia Zaqueo. Con este panorama suma a la poca estatura de Zaqueo, como lo acabo de decir, y para colmo su nombre, fíjense lo que significa el nombre de Zaqueo. ¿Está listo? Puro, inocente o justo. Y dices, ¿padre? ¿De dónde? ¿Ratero? Acuérdense que los nombres en el Antiguo Testamento y en el tiempo de Jesús, los padres querían reflejar lo que este niño es puro, inocente y justo, y mira qué resultó ser, ¿no? Es como ahora la gente, y no me malentiendan, no es que no le ponga así ni nada, es que ahorita ya no tiene significado, pero es como ponerle a nuestro hijo Jesús y luego salga parrandero, borracho y nada que ver con Jesús, ¿no? Por eso ya muchos dicen, no, ¿para qué le puse? Mejor dile Chuyito, ¿no? Lo que sea. Pero, en aquel tiempo tenía mucho peso cada nombre, como el de Judas, hermano.
Judas también tiene un nombre. ¿Y quién? Ok, yo en este tiempo es muy difícil encontrar a alguien que se llama Judas. ¿Usted conoce a uno? No, pero su nombre, su significado es, usted lo puede buscar, ahí tiene tarea para que lo busque en la casa. Sabía que era su única oportunidad, Zaqueo, de ver a ese aclamado Jesús, y para colmo, en estos textos anteriores, en el 18, acababa de dar vista a ciegos, nada menos. Zaqueo, solitario, aislado de toda una vida social, pasa a la acción entre la multitud y a las masas que arrastraba Jesús y logra adentrarse. No sin empujones, varias filas, pero entonces surge nuevamente otro problema. Y es que desde ese lugar no va a poder ver nada debido a su estatura corta. Se le ocurre una idea a Zaqueo. ¿Cuál fue? Subir a un árbol. Pero déjeme decirle, en un árbol un hombre llamado Zaqueo se subió. En un árbol un hombre llamado Adán pecó, desobedeció. ¿Sí ve algo ahí? En un árbol uno se sube para ver a Jesús. En otro árbol el otro come del fruto prohibido y desobedece a Jesús. ¿Por qué? Es tremendo. Así como Adán pecó bajo un árbol y se escondió de Dios, Zaqueo no se escondía de ser visto por Jesús. Quería ser visto y ver al Maestro, al Señor, para tratar de verlo. Y Zaqueo fue hallado. Y tú fuiste hallado. Amén. Zaqueo estaba desesperado por ver a Jesús. Necesitaba verlo. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos, cómo los estorbos y obstáculos que se contraponen en nuestra vida aumentará nuestro deseo de verlo, de pasar tiempo con Él, de estar en comunión con la iglesia? Porque aquel que dice, yo no me congrego, yo no necesito una iglesia para saber que Dios está conmigo y todo. ¿Sabes que estamos inconsciente o muchos conscientemente rechazando el cuerpo de Cristo? Ok. ¿Hay alguien de aquí que me pueda dar un riñón para mí? No. Es más, mi hija y yo decimos cuando queremos comprar algo, dice, papá, cuesta un riñón, que cuesta caro, ¿no? Y digo, sí, está bien caro y todo, pero nadie seríamos, es más, lo haríamos por un hijo, ¿sí o no? Lo haríamos por un familiar, pero por alguien. Lo importante que es habitar los hermanos juntos en armonía. Lo importante que era para Zaqueo ver a Jesús y tener ese encuentro con Él. ¿Se dan cuenta los estorbos que puede haber en nuestra vida? Zaqueo provocó más acción, deseo, anhelo y fe en él, en Zaqueo. Zaqueo no tuvo vergüenza, no se rindió, no buscó excusas para desfallecer en su intento por verle. Y Jesús, como vamos a ver, no le rechazó en absoluto. Porque dice este texto en Juan 6:36, y el que viene a mí, no le echo fuera. Pero el texto tiene un contexto. Ven, muchos dirán, ves, toda persona tiene capacidad de ir a Jesús por sí mismo. No, permíteme tantito, mi amado. Podemos elegir y luego Él nos recibe. Dicen así. Yo le digo esto en Juan 6:36, este texto, todo el que Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. La gente podrá rechazarle y señalarte, excluirte o juzgarte por tu forma de ser, por tu apariencia o hasta por tu raza, por tu cultura. Pero recuerda que el único que tiene la potestad de juzgarte y condenarte fue a la cruz para darte salvación. Ese es Cristo Jesús. ¿Dónde están los que te acusan?, dijo Jesús, y señalan. Ninguno te condenó. Ninguno, Señor, responde esta mujer. Yo tampoco te juzgo. Vete y sigue pecando. Sigue disfrutando de la vida loca. Sigue escuchando lo que tú quieras escuchar. Sigue viendo lo que tú quieras ver. Sigue con esa amistad que tú dices, es que cuando viene mi amiga, cuando viene la comadre y todo me hace, ay, es que se la pasa chisme, por decir una cosa. La palabra de Dios me dice, yo tampoco te juzgo, vete y no peques más. Su vida de esta mujer dio un giro de 180 grados. Juan 8:10, por si lo quieres buscar. Sí saben de quién estamos hablando, ¿no? Si leemos bien el contexto de todo esto, hermanos, Zaqueo actuó a través de su curiosidad, probablemente, a modo de respuesta a una acción anterior y necesaria. ¿Fue Zaqueo hasta Jesús o Jesús fue a Jericó hasta Zaqueo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué podemos responder? Fue verdaderamente, porque Zaqueo vio la oportunidad
porque él no tenía pensado de salir de Jericó a ir a ver a Jesús. Pero Jesús fue a Jericó hasta Zaqueo, hasta ese sicómoro. En Lucas 18:31 dice: tomando Jesús a los 12 le dijo: he aquí, subamos a Jerusalén. Si Zaqueo buscó a Jesús es porque previamente ya el Dios omnisciente, Jesús, ya estaba buscando a Zaqueo. Ya inició esa búsqueda, ese momento, como la mujer samaritana. ¿Se acuerdan? Zaqueo actuó de modo de respuesta como consecuencia de la obra interna por parte del Espíritu Santo. ¿Fue todo esto una casualidad? Yo le llamaría diosidencia. Ya Dios lo tenía preparado, así como para contigo, como para conmigo. Dios permitió, Dios dejó ciertas cosas, malas decisiones en tu vida, malas cosas que acabas de hacer o hiciste, para que Él se mostrara como tu único Señor y Salvador. ¿Fue todo esto casualidad? No. Fue toda una obra detallada y orquestada por el mismo Espíritu Santo, porque es el que nos redarguye de todo pecado. Zaqueo es llamado. El llamado procede de Dios, el llamado es personal, es individual. Lucas capítulo 19, versículo 5, dijo así: cuando Jesús llegó a aquel lugar, si vuelve usted a su Biblia, mirando hacia arriba. ¿Cómo sabía que iba a haber alguien arriba, Jesús? Es la omnisciencia de Dios. Dios sabe todo lo que tú estás pasando. Dios sabe cuando estás en tu carro. Dios sabe cuando sales de tu trabajo. Dios sabe de tus lágrimas. Dios sabe de tus burlas. Dios sabe de todo lo que pasa en tu vida. Aún siendo un hombre rico, odiado, un hombre que cobraba impuestos y que toda la gente lo aborrecía, Dios tenía un propósito para visitar Jericó. Amén. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y su propósito es mejor que nuestros planes y nuestros propósitos. Es el mejor que jamás te puedes imaginar. El que venga en pos de mí, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Le dice Jesús, llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: oye tú, bájate de ahí. Le dijo así. ¿Sabe que Dios nos llama por nuestro nombre? ¿O no? Dios sabe tu nombre, sabe lo que sufres, pero sabe tu pecado. Jesús sabía el pecado de Zaqueo. Jesús había oído o iba a oír las murmuraciones de la gente. ¿Que Jesús no sabrá a qué casa va a ir? ¿Que Jesús no sabrá quién es este hombre? Como cual la mujer que iban a apedrear. ¿Que no sabrá que esta mujer quién es? Así como Zaqueo. Si hay algún versículo que dice le vio, hermano, es hermoso cuando Dios nos ve desnudos. No hablo acerca de exteriormente nuestra ropa, sino nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente. Por eso la Biblia no se equivoca cuando dice: el segundo mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Si hay algún versículo en la Biblia que sea más claro ejemplo de misericordia, es uno como esta: misericordia incondicional y de la gracia irresistible. Es que Jesús no escogió a Zaqueo por méritos, lo buscó soberanamente, así como a ti y a mí. Es la soberanía de Dios, hermano. No la pisoteemos, no te jactes, ni mucho menos no creas de que tú eres más que los demás, sino es por la soberanía y gracia irresistible de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Zaqueo respondió con gozo. ¿Cómo tú respondes cuando Jesús te ve? Y cuando no solamente te ve, sino que Él te llama por tu nombre. ¿Qué piensas tú? ¿Te conmueves? Zaqueo respondió con gozo. Zaqueo estaba subido al árbol, era un espectador, y ahí lo que le digo, era un VIP. No pagó la entrada o la subida al árbol. Jesús se acercó y con él todo el bullicio, el ruido de la multitud que le seguía. A lo mejor había un familiar de Zaqueo. Mira ese, con Jesús. Y Jesús, hermanos, Cristo no busca a cualquiera, sino a quien el Padre le ha dado.
Cristo no espera a Zaqueo, no se queda de brazos cruzados a ver lo que Zaqueo va a hacer, no. Está impasible a la puerta de su vida, de su corazón, podemos decirlo, de su propia vida, ese encuentro que tuvo Zaqueo con Jesús. Él obra, sino que él abra la puerta de su hogar, ciertamente, sino que va hacia él, lo llama y lo hace que baje. Casi nada. El joven rico, al contrario, le dijo: ven y sígame. Y el joven rico, ¿qué hizo? No decidió seguirlo. ¿Cuál es tu decisión? ¿Cuál es tu decisión? Jesús no es un intruso que allana viviendas, déjeme decirte, Jesús no es de que ruégame más, Jesús. No. Jesús es caballero. Amén. Él debe ser un anfitrión que es bienvenido y bien recibido en nuestro hogar, en nuestra vida. Isaías 61:5, mismo Isaías escribe y dice: fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que me invocara, que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. El hecho de llamarlo por su nombre personal en medio de la multitud y de decirle que se dé prisa a responder y que es necesario, solo nos puede decir que Jesús es absoluto soberano, que su llamado no es general, sino es personal, individual, y es muy eficaz. Que Él siempre toma la iniciativa en buscarte a ti y a mí para salvarte. Amén. Dios siempre nos va a dar mucho más de lo que usted y yo podemos imaginar, hermano. La vida eterna. ¿Te puedes imaginar? Efesios 3:20-21. Dice Pablo así: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor no se detuvo en la casa de un juez, alcalde, príncipe, sacerdote. Se detuvo en la casa de un hombre pecador, publicano y rico. Pero la Biblia dice: es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Zaqueo es atraído. Lucas 19:6-7. Entonces, la atracción implica una respuesta. La atracción conlleva gozo. Entonces él descendió a prisa y lo recibió con gozo. Y al ver esto, todos murmuraban. Digan conmigo: todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Que es tremendo, ¿no es esto? ¿Te dolería que la gente hablara de ti de esa manera? Yo creo que sí. Todos tienen su corazoncito, ¿no? Ay, hirió mis sentimientos. ¿Qué piensas tú cuando la gente, la familia te empieza a hacer burla porque caminas con Jesús? Porque ya no te congregas con Él, porque eso también se le llama congregación. Ir al punchis, decíamos, ¿no? Hace rato. A bailar, a la rumba y todo. Eso también. Pero cuando tú empiezas a decir: no, ya no hago eso. No, pues ahí están las heladas. No, tampoco. No, pues ahí está el cigarrillo. No, pues ahí está. No, pues vámonos a vencer la tentación al antro, le dicen al joven, ¿no? Y cuando tú dices no, empiezan a murmurar, diciendo que había entrado a posar a la casa de un hombre pecador. ¿Qué hizo Zaqueo con estas palabras ante la palabra de Jesús? Él bajó corriendo del árbol, casi de un salto, lleno de felicidad. Zaqueo no demoró, no puso excusa. Zaqueo no retrasó esa cita, sino que lo hizo al instante. Obedeció a la perfección, cosa que el otro joven no hizo. Su corazón estaba ahora preparado para el gran encuentro, para la gran cita con el Señor. ¿Por qué? Porque su corazón iba a ser regenerado y fue hecho de una nueva criatura. Y además lo hizo con gozo y con urgencia, porque verdaderamente cuando vemos es la necesidad del corazón. En esa escena hubo gozo, felicidad sin igual por parte de Zaqueo. ¿Cómo fue lo tuyo, hermano? ¿Cómo fue ese momento? La élite religiosa se quejó y se indignó por esta escena de Jesús, ya que ellos consideraban superiores a Zaqueo y menospreciable e indigno pecador. Pero Jesús vino a salvar a pecadores, el cual yo soy el primero. ¿Usted también? Jesús nos vino a salvar, hermanos. ¿Cómo es posible que pueda entrar bajo el mismo techo que ese Zaqueo? ¿Y Jesús qué hizo con él? Jesús tuvo misericordia, como lo sigue teniendo contigo y conmigo. Amén.
Los religiosos, la gente común y los vecinos de Jericó, en definitiva, todos lo señalaban y lo apuntaban, como a lo mejor puede estarte pasando a ti. Todos te aborrecían porque tú empezabas a hablar de la Biblia, empezabas a hablar del gozo del Señor, empezabas a hablar de misericordia, empezabas a hablar de que tú fuiste salvo. ¿Salvo de qué? Si estás más endrogado, si mira cómo esto, si mira cómo vivías, si mira tú me has salvado de la muerte eterna y condenación eterna. ¿No le das gracias por eso a Jesús? Esa es la gracia de nuestro Dios. No permitas que el juicio de otros, de los demás, te desanime y apague tu gozo por buscar al Señor. No lo permitas en ningún momento. Zaqueo fue salvado, hermanos. La salvación implica y conlleva algo muy importante: arrepentimiento. Zaqueo demostró frutos dignos de arrepentimiento. Lucas 18, 19, 8 al 10. Y con esta es la última parte del texto. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí. No dijo maestro, no dijo rabí, dijo Señor. La mitad de mis bienes doy a los pobres. El otro rico no quiso. Jesús no le pidió la mitad de sus. ¿Sí ven? No le pidió: dame tus bienes, Zaqueo, llévalo a los pobres. Del mismo Zaqueo salió que la mitad de sus bienes daba ¿a quién? A los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, y cuando Jesús habla, son palabras eternas, fieles y verdaderas. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 4, dice Pablo así: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos. ¿Cómo estábamos, hermano? Muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso le dije que éramos perversos, éramos miserables. Y todo lo que tenemos hoy, si es que tienes a Cristo en tu vida y vives una vida para Cristo, todo es por su gracia y misericordia. En los cuales anduviste en otro tiempo. ¿Por qué Pablo decía anduviste en otro tiempo? Porque esa era la vida pasada que teníamos. Siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué corriente del mundo, hermano? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo actuamos? Se me hicieron, me la van a pagar. Conforme al príncipe de la potestad y de la... Fíjense, hay dos cosas: la corriente del mundo y conforme al príncipe de la potestad del aire. Híjole. Y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Eres un hijo obediente o desobediente? Piénsalo. Entre las cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, vuelve a decir Pablo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Esto es profundo, hermano. Por eso es que pocos, hermano, pocos son los que van en ese camino angosto, estrecho, perdón, en el camino estrecho. Pero muchos son los que les gusta andar en el camino ancho, que lleva a la perdición. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4, y me encanta. Efesios 2, 1 y 4. Pero Dios, diga conmigo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que me amó. ¿Lo puedes decir así? Por ese gran amor que me amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. No podíamos, hermano, ni buscar, ni salvarnos a nosotros mismos, ni buscar a Dios, porque queremos huir. Cuando uno peca, lo que quiere uno es esconderse donde menos te vea la gente. Pero Dios, nadie nos podemos esconder de Dios. Amén. Nadie se puede. Es más, no queríamos, éramos incapaces. Por eso Jesús vino a buscarnos, a llamarnos, a encontrarnos, a darte vida, a darnos la mano, levantarnos, limpiarnos y ponernos junto a Él. Por su gracia. Porque por gracia, salvos somos. No seas como el joven rico en esta tarde, hermanos, ante su llamado.
que se giró y se fue. No seas como los vecinos de Zaqueo que juzgaron la salvación de un pecador arrepentido. Ese día hubo murmuración, rechazo en Jericó, pero ese día hubo fiesta en el cielo, como aquel día que tú entregaste tu vida a Cristo, que tú dijiste: he dejado mi vida atrás, me esforzaré en tu palabra y amaré tu salvación, porque la salvación viene de Dios. Fíjate en Zaqueo, que descendió rápido y con gozo para estar con el Señor. No se la pensó. Muchos nos la seguimos pensando, muchos se la siguen pensando: ¿le entro, no le entro? ¿Me comprometo, no me comprometo? ¿Sirvo, no sirvo? Llegará un día en que eso se acabará. Déjame decirte, le dio igual todo lo demás a Zaqueo, halló salvación y hubo una transformación y cambio en su vida. La palabra está puesta ahí. ¿Eres como Zaqueo o como el joven rico? Cierra tus ojos ahí en tu lugar mientras mi esposa entona un canto. Padre, en esta hora estamos delante de ti. Hebreos capítulo 3 versículo 15. El Señor te dice en esta tarde: si oyeres hoy su voz. ¿Cuándo? Hoy, ahora, aquí. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcamos nuestro corazón. Que va a haber cosas que Dios nos va a pedir que dejemos. Va a doler, sí, porque estamos tan impuestos a este mundo. Estamos tan impuestos a nuestras propias ideas. Nuestra concupiscencia a veces está al máximo. Y el Señor te dice: dámelo a mí. Baja rápidamente. Voy a ir a tu casa. Quiero irme contigo en esta tarde. Quiero caminar contigo. Pero yo no te voy a forzar. Esto es de voluntad propia. Esto es de rendirse, de arrepentirnos de nuestro pecado y de nuestra maldad, y de ser como Zaqueo, llamar la atención del maestro. Pero aún así, él estando arriba no sabía si lo iba a ver o no. Pero Jesús alzó su mirada y miró a Zaqueo. Y ahora en esta tarde Jesús pone su mirada en ti y te llama por tu nombre y te dice: yo te conozco, yo sé quién eres, yo te he visto, yo te veo cada día, yo te entiendo, yo he querido ayudarte, yo he querido sacarte, yo he querido que tus decisiones sean mejores conforme mi palabra, pero has decidido por ti mismo. Te has olvidado de tu propia familia, te has olvidado de tu propia vida, te has olvidado de tus padres, de tu madre, te has olvidado de que hay un Dios que existe, te has olvidado de darme honra y gloria, te has olvidado de esforzarte y ser valiente, te has olvidado de que no temas, no desmayes, porque yo he prometido estar contigo. Te has olvidado, te has olvidado. Y en esta tarde, iglesia, ahí donde estás, en tu silla, si Dios te ha ministrado en esta palabra, conforme Zaqueo tuvo salvación, ha llegado la salvación. Sus acciones, la respuesta fue inmediata de Zaqueo. ¿Qué te priva a ti? ¿Qué te encadena a ti para decir: Señor, toma mi vida? Aunque la gente murmure, aunque la gente hable, aunque mi familia diga lo que tenga que decir, yo prefiero creer en ti, porque es acerca de vida o muerte, de eternidad contigo o fuera de ti, Señor. Señor, en esta noche, en esta tarde te cantamos y te decimos: purifícame, Señor. Ponte de pie un momento y levanta tus manos y le decimos al Señor: por favor, Señor, santifícame. Santifícame. Hermano, no endurezcamos nuestros corazones. Ya no resistas más a Dios. Ya no resistamos más. Dile al Señor: purifícame. Purifícame. Santifícame. Derriba mis argumentos que
Dios ahí un momento y pídele perdón o pídele ayuda. Dile: Señor, ayúdame, porque a veces pienso que es por mis fuerzas que voy a dejar esto, que voy a comprometerme contigo, pero no puedo. Siempre hay algo que me jala, que voy a ser más responsable en la obra, con mi familia, con mis hijos, en el trabajo. Ayúdame, Señor. Purifícanos, Señor, y santifícanos. Purifícame, mi Dios, santifícame. Derriba, Señor, Derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Padre, en esta hora te pedimos por cada familia aquí representada. Dale sabiduría para llevar a su familia en los caminos tuyos, Señor, en santidad y en consagración. Hermano, levanta tus manos, presenta tu vida primeramente a Cristo y dile: Señor, aquí estoy. Tú me conoces por mi nombre. Señor, yo he aceptado el sacrificio de la cruz del Calvario y me arrepiento de mis pecados. Yo sé que tú traes gozo y salvación. Vivir una vida libre, Señor, no en libertinaje, sino libre en Cristo Jesús, es lo que más anhelo. Mi mayor anhelo, mi mayor deseo es estar siempre cerca de ti, Jesús. Ilústrame con tu Espíritu Santo, ilumíname con tu palabra, danos entendimiento para hacer una ofrenda, y una ofrenda agradable a ti, Señor. Purifícanos, santifícanos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor. Dale gracias ahí por la gracia derramada en tu vida. Recibe el perdón de Dios, recibe el gozo de Dios, de nuestra salvación. Recibe el amor de Dios, la misericordia que te dice el Señor: yo no me acuerdo, no me acordaré más de eso. Yo lo he borrado por mi sangre. Yo te he perdonado, te he justificado, porque yo pagué el precio en esa cruz del Calvario. Gracias, Jesús. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Hermanos, estamos despedidos.